El doctor Campillo desde el 2010 está vinculado a la Unidad de Pensiones y Parafiscales de la UGPP como director de parafiscales. Hoy vamos a estar enfocados, como les decía, solamente en el apoyo al empleo formal. Entonces, pues sin más preámbulos y como siempre muy atentos a tener nuevas herramientas para nuestro día a día. Bienvenido, doctor Campillo. Bueno, muchas gracias, Gloria. Sí, un gran amigo en común, el doctor Saúl, gran compañero de trabajo y un líder en este país porque permanentemente está al tanto de resolverle muchas inquietudes a muchos de los ciudadanos que tienen problemas con algunos temas relacionados con nosotros en el aporte de la seguridad social. A Corpocop, muchas gracias por la invitación. Como dice Gloria, pues trabajamos muy de la mano. A Kelly, que hizo posible que pudiéramos estar con ustedes. Y vamos entonces a empezar esta presentación prácticamente hablando del programa PAEF. Entonces, vamos a decir que quizá para nosotros, y sin demeritar los otros esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional, este es el programa quizá más importante que ha tenido como ayuda para los empresarios. Por eso es pues para resaltar el esfuerzo que hace Colcobo y de que la gente no vaya a desaprovechar una gran oportunidad como esta, porque realmente en la primera convocatoria, como podemos ver, teníamos y queríamos que fuera más gente, pero no lo estamos haciendo. Yo no sé si ustedes están, Kelly me está moviendo la presentación, a ver si vamos pasando o la muevo yo desde acá, lo que ustedes me digan. Si la pongo yo desde acá y ustedes salen y como ustedes quieran. Listo, sí señor. Ya entonces le comparto los permisos para que la pueda presentar. Y así entonces la movemos desde acá. Gracias. A ver, me dicen entonces cuando la vean, por favor. Creo que ahí la tenemos. ¿La ven? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora sí, vámonos con esto. Este programa, entonces, que entrega el Gobierno Nacional, tenemos como mucha cosa en pantalla, entonces nos va a recortar mucho la imagen de que la gente pueda ver. Entonces, si de pronto por aquí, vamos a mirar acá, a ver. Vamos a mirar aquí, minimicemos. Bueno. Decíamos entonces que este es un programa que entrega el Gobierno Nacional donde le está prácticamente dando una subvención o un aporte estatal durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 351.000 pesos a los empresarios del país para el pago de un salario mínimo por lo menos de sus empleados. Estamos hablando entonces de que este programa ya requiere entonces unos requisitos que vamos a ver a continuación. Como lo decimos, ya hubo la primera postulación, esa postulación cerró la semana pasada, la postulación vamos a mirar cómo se hace aquí y la ayuda que entrega el Gobierno Nacional es el equivalente hasta de un 40% de un salario mínimo, entonces estamos hablando para pagar eso. Cuando nosotros vamos a mirar el subsidio y cómo funciona, entonces tenemos que hay una regulación normativa, esa regulación normativa es a partir del 8 de mayo, todo se dio más o menos en mayo, y ahora últimamente un decreto que salió en junio. El 8 de mayo entonces sale el decreto 639 y ese decreto solamente contemplaba que eran postulantes beneficiarios las personas jurídicas. El Gobierno Nacional pues atendió llamados de varios gremios y de varias personas que dijeron, oiga, tratemos de hacer un esfuerzo, señor presidente, para que abarquemos posibles beneficiados que sean mucho mayor que las personas jurídicas, porque tenemos empleadores personas naturales y hay otro grupo de personas que pueden acceder. Pues el Gobierno Nacional no hizo caso omiso a ese llamado y expidió así un segundo decreto que fue el 677 del 19 de mayo. Y ese decreto 677 pues amplía las poblaciones que son beneficiarias. Ya no solamente eran personas naturales, sino que también lo contempló, y lo vamos a ver enseguida, a personas naturales empleadoras, personas jurídicas que lo había contemplado el 639, a consorcios y uniones temporales, y luego también entonces viene el 815 y dice, oiga, además de las entidades sin ánimo de lucro que estaban comprendidas ahí, también pueden acceder entonces la Cruz Roja y las personas que tengan unas licencias para establecimientos de comercio que no sean públicos, y vamos a ver entonces cómo funciona esto. Luego entonces sale una resolución el 20 de mayo que es la 1129.
Y hay otras posteriores, la 1200 también son normatividad que lo que va haciendo es ampliando cómo funciona el programa. Entonces esa resolución 1129 le entrega a todos los que se van a postular unos plazos de esa postulación y dice cómo se van a dispersar los recursos, cómo va a ser el manejo en que van a recibir los recursos, que lo vamos a ver acá, y qué es lo que van a hacer las personas para poderse postular. Pero además, como algo importante, pone a la UGPP, que maneja todo el tema de control de los aportes a la seguridad social, a verificar el cumplimiento de unos requisitos. ¿Y por qué nos hacen esa solicitud a nosotros? Porque nosotros vamos a ver en este programa que lo que vemos acá es para poder cumplir los requisitos de tener ese beneficio por sus empleados, vamos a verificar frente a las planillas de pila que se han venido pagando cómo van a poder recibir esos recursos. Entonces, por eso la UGPP entra ahí. Igualmente, también habla de que hay un requisito que es que se debe demostrar que una reducción del ingreso. También, entonces, en resolución nos dice, y lo vamos a ver también acá, cómo es que se hace toda esa fórmula de la reducción del ingreso para poder yo postularme. Y hay un formulario de postulación que lo pone la UGPP a disposición de todos los ciudadanos a través de su página web y lo expiden a través de una circular externa que dice la UGPP, y es como todo el mecanismo para el traslado de la información a las entidades bancarias, como nosotros a través de las entidades bancarias, y vamos a ver la importancia que tienen ellas en este programa. Vamos a empezar entonces con ese programa. ¿Listo? Entonces vamos a ver quiénes pueden recibir el subsidio. Ese subsidio, entonces, ¿quiénes pueden acceder a ese subsidio? Dice que las personas jurídicas, como lo decíamos, que ya salió en el primer decreto, amplía luego a entidades sin ánimo de lucro, que son la famosa CESAL, los consorcios o las uniones temporales, y también las personas naturales empleadoras. Deben cumplir, entonces, unos requisitos que son genéricos, y esos requisitos son 3. El primero, entonces, para cumplir es que hayan tenido disminución de sus ingresos en un 20% o más. Aquí vamos a mirar cómo se va a mirar, cómo se va a verificar esa reducción de esos ingresos del 20% o más y cuáles son las opciones que tiene entonces el empleador para poder a través de su revisor fiscal certificar esa reducción de ingresos. El segundo requisito genérico para toda la población que va a cumplir es que cuenten con un producto de depósito en una entidad financiera que esté vigilada por la superintendencia o por la Supersolidaria. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, un producto de depósito en una entidad financiera. Y esto es muy importante porque entonces aquí hay muchas personas que dentro del proceso de la informalidad pues no tienen ese producto de depósito y están quedando por fuera de los programas del gobierno. Tercero, entonces, que no haya sido recibido por más de 3 ocasiones. En este momento ya no son 3 ocasiones, sino que van a ser 4 ocasiones porque ya dijimos que el programa se había ampliado hasta el mes de agosto. Y entonces, que tampoco hayan sido obligados a restituir el aporte estatal. Entonces, vamos a mirar en qué casos hay que restituir el aporte estatal, vamos a mirar si esa restitución tiene o no sanciones, y eso es entonces, a medida que vamos avanzando, las dudas que vamos a ir despejando acá. Vamos entonces a que ya vimos cuáles son los requisitos genéricos, los que deben cumplir esas poblaciones que se van a postular para recibir el beneficio. Y encontramos entonces que ubicándonos en la primera, que son las personas jurídicas, vamos a ver entonces que deben cumplir unos requisitos específicos. Cada grupo de personas deben cumplir unos requisitos específicos. Entonces, vamos con las personas jurídicas. Lo primero es que hayan sido constituidas antes del 1 de enero de 2020. Deben tener entonces una constitución legal. Si se constituyen entonces a partir del 1 de enero de 2020 hacia adelante, no van a cumplir, no van a poder ser beneficiarios de esta postulación. Deben haber existido antes de ese 1 de enero de 2020 con una constitución legal. Y deben estar inscritos en el registro mercantil que hubieran realizado o renovado su inscripción por lo menos en el año 2019. Entonces, ahí van ellos a estar inscritos en ese registro mercantil y ese es el requisito que deben tener. Vamos a ver que también esos requisitos se extienden a otras poblaciones. Igualmente, las personas jurídicas no pueden tener participación de la nación o de sus entidades descentralizadas que sea mayor al 50% de su capital. Vamos a mirar entonces, no pueden tener esa participación. Y pueden aplicar las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de servicios temporales, pero por sus empleados con contrato laboral. Y lo tenemos que decir claramente aquí, que las cooperativas de trabajo asociado con sus asociados, no son empleados de la cooperativa,
sino que como su nombre lo dice, pues participan en esa calidad de asociados y reciben no salarios, sino una compensación, tanto ordinaria como extraordinaria. Entonces, van a recibir el beneficio solamente por los que tengan vínculo laboral con esa cooperativa. Entonces, ahí empezamos a despejar dudas, lo mismo para las empresas de servicios temporales. También hay que aclararlo, las empresas de servicios temporales son aquellas que mandan a un trabajador en misión a otra empresa a desarrollar o desempeñar una labor específica. No es la empresa a donde va ese empleado a desempeñar esa función la que va a postularlo a él, sino que va a ser la empresa de servicios temporal porque ella es la que es la empleadora de esa persona que mandan en misión. Esos son los requisitos entonces de las personas jurídicas. Vamos a ver entonces los requisitos de las personas naturales. Y lo primero es que estas personas naturales deben estar inscritas en el registro mercantil antes del 1 de enero del año 2020. Listo. También entonces estamos diciendo aquí, ojo, aquí van a haber exclusiones de otro grupo de personas naturales que pueden ser empleadoras, y es que resulta que esas personas, si no están inscritas en el registro mercantil antes del 1 de enero de 2020, no van a poder cumplir, es decir, deben tener una operación comercial esas personas naturales empleadoras. Y además de eso, deben tener 3 o más trabajadores, es decir, no solamente generar empleo por 3 o más, sino tener esa inscripción en ese registro mercantil para poder participar. Excluye entonces a unas poblaciones que puede ser en el sector agrícola o algo, puedan tener 3 o más empleadores, pero no cumplen con el requisito de estar inscritos, de desarrollar esas actividades comerciales y por lo tanto no pueden ser beneficiarios del programa. Igualmente entonces, cuando las personas naturales se van a postular que ya cumplen con esos 2 requisitos, van a tener que cumplir con uno tercero, y esa persona natural no puede ser una persona expuesta políticamente, lo que denominan un PEP, ni tampoco lo puede ser su cónyuge, compañero permanente o los parientes en el 2º grado de consanguinidad, 1º de afinidad, único civil. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, hombre, no puede ser ni un representante a la Cámara del empleador o persona natural que va a recibir el beneficio, ni un magistrado, o sea, esas personas ya están restringidas para recibir ese programa. Y como requisito especial también, y último requisito de las personas naturales, es que esas personas no podrán aplicar la postulación por trabajadores que ya están reportados en consorcios y uniones temporales. Sabemos que las personas naturales mandan a algunas personas cuando se unen a través de consorcios con otras personas naturales o personas jurídicas. Si ese consorcio o la unión temporal ya está postulando por ese empleado, pues la persona natural que es su empleador ya no puede hacerlo, porque solamente hay una postulación por persona y eso lo va a verificar la UGPP. Luego de ver entonces ya los requisitos de las personas jurídicas y los requisitos de las personas naturales empleadoras para poder postularse el programa, vienen los requisitos de los consorcios y las uniones temporales. Todos sabemos que estos son grupos tanto de personas naturales como jurídicas, o solamente de personas naturales, como quieran, o solamente personas jurídicas, que unen esfuerzos para desarrollar un proyecto. Entonces, esos consorcios y uniones temporales, lo primero que deben hacer es estar inscrito en el RUD. Aquí ya no rige entonces lo de la matrícula mercantil, sino tener un RUD totalmente activo, que es el registro único tributario. Igualmente, pues no deben tener participación de la nación, como ya lo vimos con las personas jurídicas o sus entidades descentralizadas, mayor al 50% de su capital. No pueden porque no está el beneficio otorgado para ese tipo de empresas. Y no podrán entonces tampoco los consorcios de uniones temporales aplicar por trabajadores reportados que ya los hayan sido reportados o por una persona jurídica, o sea, ya lo reportó una empresa, o lo haya reportado a un empleador persona natural, que entonces no van a poder, si ya lo reportaron por allá, no lo puede reportar el consorcio ni la unión temporal. En eso hay que tener mucho cuidado para que no se presente en el momento de validar. Cuando se presente la postulación de varios empleadores por una sola persona, el primero que llegó a la UGPP postulándose, ese va a ser el que va a recibir el beneficio por ese empleado, los demás se les va a negar. Las famosas ESAL, las entidades sin ánimo de lucro, lo primero que deben hacer es estar inscritas en el RUD, al igual que los consorcios o las uniones temporales. Listo. No tienen participación mayor de un 50%, no tener participación de la nación o sus entidades descentralizadas, mayor a un 50% de su capital, al igual también que los consorcios y las personas jurídicas, no es para ese tipo de entidades sin ánimo de lucro. Y además, no todas las entidades sin ánimo de lucro se pueden presentar, deben tener unos requisitos específicos, y esos requisitos es que esa entidad sin ánimo de lucro, para poderse postular, debe ser de las que está obligada a declarar renta o declarar ingresos y patrimonio, o que haya presentado información exógena en medios magnéticos por el año inmediatamente anterior, o sea, 2019. Listo. Y aquí estamos hablando también entonces de que son beneficiarios, y lo trajo el decreto 815, pues la Cruz Roja
a través de su sistema federado. Ya entonces la Cruz Roja por sus empleados va a poderse postular a este programa. Y además de eso, el decreto 815 pues trajo también otra nueva población, que son los establecimientos educativos, que son personas naturales o jurídicas, cualquiera de las dos, que no tengan la característica de establecimientos educativos oficiales. Y que deben contar entonces, y eso lo va a verificar la UGPP a través de una base que ya le entregó el Ministerio de Educación, con una licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación en los términos establecidos para el sector educación. Es decir, esa persona natural o jurídica que no tenga esa característica de establecimiento educativo oficial, sino privado, va entonces a postularse a la entidad financiera, debe contar entonces con esa licencia de funcionamiento. Y en el formulario se lo van a pedir que ponga el número de su licencia de funcionamiento para que la UGPP lo pueda validar y lo pueda entonces modificar. Repetimos, esto no estaba en la primera postulación, estos son ya unos universos que entran a partir del decreto 815 que fue expedido el 4 de junio, o sea, la semana anterior. ¿Cómo se realiza entonces la postulación de quienes cumplan los requisitos que deben tener? Lo primero entonces es presentar un formulario de postulación diligenciado en una entidad financiera. Puede que tenga muchos productos de depósito en varias entidades, puede tenerlas, solamente va a escoger una y por esa misma que presenta su primera postulación va a seguir presentando las demás. Entonces escoge una entidad financiera, baja el formulario de la página de esa entidad financiera, no es que se tenga que ir al banco allá a hacer filas ni cola ni nada, sino que lo baja, lo firma el representante legal con una firma digital o una firma autógrafa mecánica, lo puede escanear y siempre lo va a firmar entonces ese formulario el representante legal o la persona natural empleadora. La norma también dice que si a través de esa entidad financiera o de alguna entidad financiera se ha solicitado un crédito de nómina del Fondo Nacional de Garantías, pues allí en ese banco donde yo tramité ese crédito de nómina, debo presentar la solicitud, donde tengo esa solicitud de crédito. Ahí entonces debo presentar yo la solicitud de postulación. Ese es el único requisito donde dice, oiga, usted lo puede hacer en cualquiera de las entidades financieras donde tenga un producto de depósito, pero si usted tiene un crédito con el Fondo Nacional de Garantías, no puede ir a cualquiera, tiene que ir donde usted solicitó ese crédito con el Fondo Nacional de Garantías. ¿Y esto por qué? Porque cuando a mí me van a autorizar el desembolso a través de las validaciones que hace la UGPP, yo la plata, como ya me prestaron para pagar la nómina, pues la voy a utilizar para abonar ese crédito que tengo con el Fondo Nacional de Garantías. ¿Qué va a hacer la entidad financiera? La entidad financiera, entonces, una vez recibe el formulario, no puede rechazar la recepción de documentos cuando el postulante no cuente con convenio de nómina en esa entidad. Es decir, no le puede decir, oiga, como usted no maneja la nómina de sus empleados acá, no se postule acá. No, usted lo único que tiene que tener en esa entidad financiera es un producto de depósito, no importa que la nómina la maneje a través de otra entidad, pero usted quiso presentarla por esa entidad y tiene todo el derecho a hacerlo y no se lo van a poder rechazar. Y la entidad financiera, o sea, los bancos también van a verificar que el producto de depósito pertenezca al postulante, es decir, a ese representante legal o empleador, persona natural también que se fue postulando, y que sea el dueño de ese producto de depósito que se encuentre activo y sin restricción. Hay que recordar que si bien los beneficios que entrega de 351.000 pesos por cada empleado a los empleadores es inembargable este dinero, pues lógicamente eso tiene un periodo de inembargabilidad y es solamente por 30 días. Porque después de pasar los 30 días, como se supone que ya lo debió haber utilizado para el pago de la nómina, pierde esa calidad entonces de inembargabilidad. Y recordemos también entonces que hay empresas que hoy en día se encuentran en proceso de reestructuración o liquidación. Esas empresas también se pueden postular, lógicamente tienen sus empleados, están cumpliendo al día con obligaciones, simplemente que están en un proceso. Hay entonces la certificación de disminución de los ingresos que vamos a ver que en la diapositiva siguiente que la firma el revisor fiscal o el contador en caso de no tener revisor fiscal, no la va a firmar ahí en ese caso ellos, sino que la va a firmar el liquidador entonces de esa proceso de reestructuración o el promotor. Listo. Y por último, entonces, la entidad financiera lo que va a verificar es que los documentos entregados estén completos. Esa es la primera validación. Esa es la validación que hace la entidad financiera. Oiga, yo me fijo que venga tanto el formulario con todos sus campos llenos, además, con la firma del representante legal, además, entonces, como lo vamos a ver, con esta certificación
que la certificación, ¿qué debe decir? Es un anexo del formulario y debe decir una disminución de los ingresos conforme al método establecido por el Ministerio de Hacienda y que está firmada por el representante legal o la persona natural empleadora o el contador o revisor fiscal que están obligados. Entonces, ahí entonces los que tengan que tener revisor fiscal lo debe hacer el revisor fiscal, si no, entonces un contador. Pero esa certificación dice, oiga, hubo una disminución de ingresos y vamos a mirar entonces cómo es que se maneja esa disminución de ingresos en una diapositiva siguiente. Pero además de eso, la certificación que firman ellos debe decir, y que va acompañada al formulario, debe decir, oiga, que esa plata que van a recibir es para pagar la nómina de los empleados sobre los cuales recibieron el salario el mes anterior. Es decir, sobre eso voy a recibir es para pagarlo, no para pagar deudas de la empresa, no para comprar activos, es para pagar la nómina de los empleados. Las entidades sin ánimo de lucro, además, entonces, en la certificación deben anexar, tanto las entidades sin ánimo de lucro como los consorcios anónimos temporales, deben entonces anexar el RUT. Listo, la copia del RUT en ese momento de la certificación. Entonces, esos son los documentos. En la página nuestra tenemos un guía de cómo se llena el formulario. Hay una cartilla que le explica a la gente y que lo puede colgar de pronto Colcop ahí, de cómo llena el formulario la persona para que no haya lugar a errores, porque ya una vez lo envíen allá, ya no hay cómo corregirlo, ya no puede decir, oiga, venga, que se me olvidó poner esto o lo otro, ya llegó allá la UGPP y la UGPP sobre lo que nos llegó está ya validando si cumple o no cumple los requisitos. Entonces, esa guía que está, es una cartilla que le da el paso a paso, vea, llénenlo así. Entonces, es bueno que todos los empleadores que se van a postular o las personas naturales empleadoras, uniones, consorcios naturales, se vayan, uniones temporales o consorcios que vayan ahí a presentarse, tengan eso a la mano y puedan entonces no cometer los errores. ¿Cómo se establece entonces la disminución del 20%? Que fue lo que trajo entonces el Ministerio de Hacienda a través de la resolución 1129. Y dice el Ministerio, vea, para que el revisor fiscal o el contador en su defecto, si no tienen revisor fiscal la empresa, pueda demostrar cómo fue la reducción de ingresos, debe haber dos métodos y escoge uno de los dos. No es que tenga que cumplir los dos. Con uno de los dos que cumpla, con eso tiene. Y el primer método es ingresos del mes inmediatamente anterior a la solicitud. O sea, si yo me postulé para el mes de mayo, los ingresos del mes inmediatamente anterior fueron los de abril. Si me voy a postular para junio, los ingresos del mes inmediatamente anterior son los de mayo. Siempre tomen y cojan esta fórmula, ingresos del mes inmediatamente anterior a la solicitud. Si me voy a postular para la de agosto, ¿cuáles son mis ingresos del mes inmediatamente anterior? Pues los de julio. Entonces me paro y me ubico ahí, ingresos del mes inmediatamente anterior, y los voy a comparar en este primer método con los ingresos del mismo periodo de la vigencia del año 2019. Es decir, si voy a comparar ingresos del mes inmediatamente anterior, que es abril, porque me voy a postular en mayo, comparo con abril del año 2019. Si me voy a postular entonces con mayo, listo, me voy a postular, perdón, en junio, cojo el mes anterior, que es mayo, y los comparo con mayo del año 2019. Así, esa fórmula es la que deben aplicar y enseguida vamos a ver cómo. Cogen, y también tienen opción de tener otro segundo método. Puede que entonces, enseguida con los ejemplos que vamos, no le dio la reducción de los ingresos, no le dio esa reducción de los ingresos con ese método. Y resulta entonces que, hombre, no me dio el 20% más, que es un requisito para poderme presentar. Voy a coger un segundo método que me dan la opción de cogerlo. ¿Cuál es ese segundo método? Cojo los ingresos del mes inmediatamente anterior a la solicitud. Y cuando cojo los ingresos del mes inmediatamente anterior a la solicitud, entonces los comparo con un promedio ya no de la misma vigencia del año anterior, sino con un promedio de los meses de enero y febrero de este año. ¿Por qué los meses de enero y febrero de este año? Porque se entendería que en enero y febrero todavía no estaba afectado por el COVID. Si bien enero no empieza la operación normal de una compañía, pues febrero ya puede decirse que es un mes normal. Entonces se cogen esos 2 meses. Eso para coger, entonces. Voy al mes inmediatamente anterior a la postulación, cojo entonces el mismo mes de abril, pero ya no lo comparo con el año pasado, con el mismo mes del año pasado, sino que lo comparo con enero y febrero de este año. Listo, una de esas dos opciones. ¿Qué dice entonces? Y para ver un ejemplo, el método 1, entonces vamos a coger el método 1 a ver si yo cumplo con esa reducción de ingresos del 20% más. Abril del año 2020 yo tuve ingresos contables por 75 millones de pesos. Y los ingresos contables de abril 19, que es la vigencia del año anterior, el mismo periodo,
tuve de 123 millones. Aquí ya vi que estoy afectado realmente por esta pandemia y la rebaja fue de un 39% en mis ingresos. Decrecí mis ingresos en 39%, entonces ahí indudablemente está cumpliendo porque lo único que tenía que hacer era verificar si cumplía o no el 20% de reducción de ingresos o más. Si yo me voy por el segundo método, entonces cojo el mismo mes, inmediatamente anterior a la postulación, que en este caso es abril, decíamos que eran 75 millones de pesos, voy y lo comparo con el mes de enero de este año y el mes de febrero de este año, y en enero tuve 88 millones de pesos de ingresos y en febrero tuve 135. Hago entonces un promedio aritmético y me da 112 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que frente a 75 que tuve en abril y haciendo un promedio de 112, pues caí con mis ingresos de abril en un 33%. Es decir, estoy cumpliendo perfectamente el requisito entonces de esa postulación. Vamos a ver otro ejemplo. Cojo entonces y me voy, para utilizar el método 1, a los ingresos que tuve el mes inmediatamente anterior a mi postulación. Me voy a ubicar en que entonces el mes inmediatamente anterior es mayo, porque me voy a postular para el mes de junio. Y cojo entonces los 54 millones que tuve de ingresos en ese mes de mayo. 54, bastante afectado por la pandemia. Y voy y miro mayo del año 2019, tuve 67. Tampoco, pues, es que fue mucha la diferencia. Cuando voy a hacer el porcentaje de variación, no llego al 20%. Llego al 19%. Por decir, ese primer método en este momento no me va a aplicar para yo poder acceder. Listo. Entonces voy y cojo el segundo método y digo, vea, ya cogí el primer método y no me dio para cumplir ese requisito de mostrar la disminución de ingresos del 20% más. Voy entonces al mes de mayo, que es el mes inmediatamente anterior a la postulación, decíamos que era 54 millones de pesos, y cojo enero de este año y febrero de este año. En enero tuve 88 millones de ingresos y en febrero, que ya la operación estaba normalizada, tuve 135 millones de pesos. Hay un promedio entonces de 112 millones. Y luego entonces ese promedio que tuve yo de 112 millones de pesos contra el mes de mayo del año 2020, veo entonces que me disminuyó esos ingresos de mayo de 2020 en un 51%. Por lo tanto, estoy cumpliendo entonces el requisito de poder yo postularme por mis empleados utilizando el segundo método. El primero no me dio. Con uno solo que coja, con eso tiene. Listo. Vamos a ver un tercer ejemplo. Me voy a postular entonces para el mes de julio. ¿Cuál es entonces el mes de julio? El mes inmediatamente anterior. Siempre me referencio en el mes inmediatamente anterior. Tuve 91 millones de pesos de ingresos. Voy a junio del año anterior. Año 2019, tuve 115 millones. Cumplo. Me dio entonces un incremento en mi reducción de ingresos del 21%. Eso fue lo que yo tuve ahí. Luego voy al método 2. Tuve los mismos 91 millones de pesos en junio porque me estoy postulando para el julio y cojo el mes inmediatamente anterior que junio. El promedio que ya vimos en enero y febrero me dio 112 millones de pesos. Este segundo método no me da 18 millones, 18%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con uno de los dos métodos que yo coja, tengo totalmente la opción de postularme. Y ya para terminar entonces el tema de los ejemplos, me voy a postular en el mes de agosto, cojo entonces el mes de julio, que es el mes inmediatamente anterior, tengo 89 millones de pesos. Voy a julio del año anterior, que es lo que me dice la norma, vaya al mismo periodo, pero en el año anterior, 113 millones de pesos, cumplo, me dio 21%. Y quiero hacerlo con el otro método, voy a julio, 89 millones de pesos, mes inmediatamente anterior a la postulación, que va a ser agosto. Hago el promedio, fueron 112, que ya vimos que nos había dado ese promedio entre enero y febrero, y también me da por cualquiera de los dos lados. Con uno solo que aplique en el formulario me van a decir, oiga, aplica un método o el otro. Yo puedo poner el primero sí, el segundo no, y con eso cumplo. O los dos sí, con eso cumplo. El problema es que no puedo poner, si no me da ninguno de los dos, no puedo postularme al subsidio. ¿Sobre cuáles trabajadores entonces se reconoce el subsidio? Entonces ya vimos los requisitos, ya vimos quiénes cumplen, ahora vimos también cómo se debe demostrar por parte del revisor fiscal y el representante legal o el contador esa reducción de ingresos, ya vimos los ejercicios y vamos a ubicarnos entonces sobre qué trabajadores me van a reconocer a mí el subsidio. Y esto es muy importante entonces porque aquí es donde la gente dice, oiga, yo estaba esperando por 20 trabajadores y me reconocieron por 10. ¿Qué es lo que hace entonces la UGPP? Para determinar entonces la cuantía del aporte estatal se define un número máximo de trabajadores. Ese número no puede ser superior al número de trabajadores reportados en la planilla pila correspondiente al periodo de cotización del mes de febrero.
¿Qué quiere decir eso? Siempre la UGPP va a tener como punto de referencia la planilla que pagaron en marzo, que era correspondiente al mes de febrero. Entonces, va y coge la planilla del mes de febrero. Y cuando va y coge la planilla del mes de febrero, dice, oiga, tuvo 100 empleados. Ese es el tope máximo de beneficios que usted va a poder recibir. No puede recibir más de los que tuvo en febrero. No se tendrán en cuenta las modificaciones de pila realizadas con posterioridad al 8 de mayo del año 2020. ¿Qué quiere decir eso? Que ya entonces yo hoy en día a esa planilla del mes de febrero, para que me suba el número de 100 que de pronto pude haber tenido, o de 50, o el número que tuve en febrero, yo hoy, después del 8 de mayo, no puedo ir a decir, oiga, este señor lo ingreso ahí con una novedad de ingreso, este señor voy y le pago con cosas, este señor tenía una licencia no remunerada, voy y la modifico. No, no puede hacer nada de eso. O si lo puede hacer para el sistema, pues no para la postulación. Solo se tendrán en cuenta las cotizaciones que a esa misma fecha aparezcan afiliados en los diferentes subsistemas que les apliquen. Dijimos, entonces coge la planilla como referencia al mes de febrero, los que estén ahí afiliados, esos son los que tiene en los diferentes subsistemas para aplicar. Como empleados de la empresa que solicita el subsidio, deben ser siempre sus empleados. ¿Qué quiere decir esto? Y descartamos algunas preguntas que nos hacen, oiga, es que tengo aprendices SENA y los tuve ahí en la planilla pila del mes de febrero. Pues por los aprendices SENA, usted puede pagar cuando están en la etapa lectiva, simplemente paga salud, y cuando están en la etapa práctica paga salud y riesgos laborales, pero esos no son empleados, no están afiliados como empleados de la empresa. Entonces hay que tener en cuenta que eso no va a aplicar por esos aprendices SENA. ¿Listo? Habiendo entonces ya definido ese número máximo que es la planilla pila del mes de febrero para los trabajadores que va a poder tener en cuenta en la postulación, entonces va y mira, listo, la planilla, como decíamos, del mes inmediatamente anterior, y debe entonces usted verificar que hayan tenido un ingreso base de cotización de por lo menos un salario mínimo. Es decir, coticé por un salario mínimo. Y para quienes se haya cotizado el mes completo, es decir, yo coticé el mes completo por estos trabajadores, coticé por un salario mínimo como base, voy a tener derecho a esa postulación y son mis empleados. Que aparezcan afiliados en los diferentes subsistemas que apliquen como empleados de la empresa, ya lo hemos dicho, y sobre los cuales no se le haya aplicado la novedad de suspensión temporal, de contrato de trabajo o licencia no remunerada. Es decir, la famosa novedad SLN. Cuando usted entonces hace esa novedad de SLN por ese trabajador que usted fue y hizo esa novedad, ya no trabajó el mes completo, ni recibió el pago completo de su salario. Entonces, ahí no va a poder aplicar. Y la UGPP, cuando cruce y vea que en la planilla hubo esa novedad, del mes inmediatamente anterior a la postulación hubo esa novedad, no le va a dar por ese trabajador los beneficios. No lo va a hacer. Listo. Los cotizantes identificados deben corresponder como mínimo a un 80% de los cotizantes reportados en pila que corresponden al periodo de cotización del mes de febrero de 2020. Ojo con esto, porque la gente se ha confundido y creen que es, oiga, yo cojo la planilla pila del mes de febrero y tengo que tener por lo menos el 80% de lo que tuve en febrero como trabajadores. No. Lo que dice la norma es que deben corresponder como mínimo a un 80%. Y vamos a ver qué es lo que aplica en su validación la UGPP para verificar que corresponden a un 80%. Y esta es una fórmula que todas las personas que están acá deben tenerlas al lado al momento de asesorar para la postulación a los empleadores y diga, aplique esta fórmula y no se va a equivocar. Esos son los que le va a validar la UGPP, que lo vamos a ver enseguida. Y los cotizantes que no hayan sido tenidos en cuenta para el cálculo del aporte estatal de otro beneficiario, ya lo habíamos dicho, es una sola persona la que va a recibir. Entonces, si yo ya vi que ese señor a su vez trabaja con otro empleador o en un consorcio, en un unión temporal, pero ya por él aplicaron, yo no puedo aplicar por él. Y vuelve y repite siempre que el punto de referencia es la planilla pila del mes de febrero. No puede superar el total de empleados del mes de febrero. Y entonces ahí nos vamos a algunos ejercicios. Y vamos entonces, cuando decimos que vamos a algunos ejercicios, vamos a mirar que siempre la UGPP parte con una línea de esta planilla pila del mes de febrero. Y ahí se da cuenta entonces que tiene 100 cotizantes, o sea, siempre la planilla que vamos a coger del mes de febrero tiene 100 cotizantes. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser lo que va a aplicar? Tenía 100 cotizantes en febrero, en los meses que él se postuló, mayo, junio, julio, ya los 3 que quedan, va a tener 100 cotizantes. Entonces, como decimos siempre que es los que estén en el mes anterior, aquí los de mayo son los que se van a postular ahora en junio, los de junio en julio, los de julio los van a hacer en agosto. Ese es el punto de referencia en la planilla de estos meses.
Recuerden que la de mayo se va a pagar pues el mes vencido, que va a ser entonces junio. Hoy estamos pagando la de mayo, entonces como yo voy a aplicar sobre la de mayo, veo que tiene 100 cotizantes y que esos 100 cotizantes todos trabajaron en el mes de febrero, son coincidentes. ¿Qué hace la UGPP? Simplemente multiplica los 100 que son cotizantes aprobados, le va a dar por cada uno de esos cotizantes aprobados 351.000 pesos, lo que va a recibir en total ese señor va a ser, el empleador va a ser 335 millones de pesos por esa postulación que hizo por sus trabajadores, que le va a ayudar para pagar entonces esa nómina. Siempre los recursos deben ser utilizados para el pago de los salarios, eso no se puede perder de vista. No es para ninguna otra inversión que vaya a hacer la empresa, sino para eso. Vamos entonces así pasando de lo más simple vamos a complicarnos más adelante, todavía no, a mirar ejemplos que tratamos de coger todos los escenarios. Estos ejemplos van a quedar en la presentación que le queda a Gloria para que la gente los pueda ver, visualizar ahí. Entonces, 100 cotizantes que decíamos, esto nunca modifica porque es el punto de referencia, la planilla pila del mes de febrero, y resulta que entonces ya la pandemia lo empezó a afectar. En estos meses tuvo que sacar a 20 empleados, ya no tiene los 100, sino que tiene 80. Pero resulta que los 80, todos estaban allá, todos estaban en febrero. Como estaban todos en febrero, la UGPP simplemente va y mira 80 cotizantes, porque estaban todos en febrero. Siempre que habla de la palabra coincidentes, esos coincidentes, siempre la UGPP le va a dar y reconocer el beneficio. 80 cotizantes que estaban allá y por los cuales se pagó antes en la planilla pila, reciben por 351.000 pesos. Ese señor va a recibir el postulante 28 millones de pesos. ¿Listo? Para pagar el salario de sus trabajadores. Otro ejemplo que nos puede ubicar un poquito más entonces es básicamente este que nos dice, ya la empresa no tiene los 100, que siempre dijimos que es el punto de referencia. Esta es la planilla del mes de febrero, punto de referencia. Y aquí entonces tengo 120 cotizantes. Puede ser una empresa que se reactivó, construcción, textiles, de las que se están reactivando y contrataron 20 personas más. Pero de los 120, pues tuvo 100, venían trabajando en el mes de febrero. 100 son coincidentes. Siempre decimos que esos coincidentes entonces aplican y se les da el beneficio una vez validada la UGPP, 351.000 pesos por esos 100, vuelve y recibe entonces los 35 millones de pesos. Pero observen entonces qué va a pasar más adelante. Aquí, los mismos 100 cotizantes. Nunca puedo, yo siempre, mi planilla del mes de febrero es el punto de referencia. Y voy y cojo entonces los cotizantes que tenía en los meses que me voy a postular, 100. En los meses de mayo pagué por ellos en la Seguridad Social, también pagué en junio 100 cotizantes y en julio pagué 100 cotizantes para la última, que es el mes de agosto. Pero resulta que de esos 100 cotizantes solamente tenía 70 que son coincidentes. Miren, 70 que son coincidentes. Decimos siempre de la UGPP que los coincidentes siempre van a recibir beneficio. Mire que aquí no está cumpliendo el requisito de que sea el 80% de los que tuvo en febrero. No, eso no dice la norma. Es que correspondan a un 80% de los que tuvo en febrero. Entonces, partimos de la base de que estos 70 que son coincidentes, siempre los coincidentes van a ser ese 80%. Y vamos a buscar entonces cómo lograr el 20% más. Entonces, la fórmula que la UGPP le dice a todos que tengan a la mano es esta. ¿Cómo se va a verificar el cupo que le va a dar la UGPP por trabajadores validados? Coge el número de coincidentes, en este caso son 70, aquí, lo multiplica por 100 para ir a buscar ese 20 que nos hace falta y lo divide por 80 y eso me da 87 cotizantes. Es decir, yo tenía 70 que son coincidentes, pero la UGPP me va a reconocer el beneficio por 17 cotizantes adicionales. ¿Listo? Entonces, ahí lo va a decir y le va a decir, oiga, ¿sabe qué? Yo no me voy a pasar de 100, porque no le puedo dar más de 100, pero sí le puedo dar 87. Entonces va y le saca 87 y le dice a la empresa cuáles son los que le reconoció el beneficio. ¿Cómo hace? Como hubo 30 nuevos que no estaban en el mes de febrero, la UGPP, a través de una fórmula estandarizada que tiene allá con sus economistas y todo eso y sus estadísticos, hace simplemente una selección aleatoria de esos 30 y escoge los 30, 17 que son adicionales. Y va y le dice al empleador, vea, le reconozco a usted los 70 que siempre van fijos porque eran coincidentes, más 17 que tiene derecho. Listo. Aquí tenemos entonces otro ejemplo, con la misma planilla pila, nunca se va a superar de 100,
y resulta que ya tiene 80 cotizantes en estos meses que se va a postular, pero solamente de esos 80, 50 son coincidentes. Es decir, los demás, para llegar a 80, que son 30, son nuevos, no estaban en el mes de febrero. ¿Qué hace la entidad? La entidad lo que va a hacer la unidad es que estos siempre, que son coincidentes, van a la fija. Por estos coincidentes siempre, yo verifico número de cédula y tipo de documento, y si los tuvo la empresa en el mes de febrero, por esos siempre va a recibir beneficio. ¿Cómo vamos a buscar el restante? Entonces cogemos número de coincidentes con la misma fórmula, 50, listo, aquí está, y lo multiplicamos por 100 para ir a buscar el otro 20% que me hace falta y lo divido por 80, eso me da 62 cotizantes. Listo, está cumpliendo perfectamente, está dentro de los límites, no se va a pasar de 100, le estoy dando entonces 12 más a los que tuvo coincidentes. Esa es la fórmula que siempre vamos a aplicar. Miren este caso, porque este caso llama la atención. Me paro en el mes de febrero, tengo los 100 cotizantes del mismo mes de febrero. La planilla pila del mes de febrero ya no se modifica para nada. Siempre es la misma que yo voy a tener de lo que tuvo la empresa. Entonces, en todas las postulaciones me voy a tenerla como punto de referencia. Voy entonces a los meses de postulación y ya otra vez me tocó rebajar porque la pandemia me dio y saqué 20 trabajadores. Pero de esos 80, 70 estaban también en el mes de febrero. ¿Qué quiere decir eso? Que son coincidentes. Entonces, cuando voy a mirar los coincidentes, decimos que esos coincidentes siempre estos van a la fija, siempre van a recibir. Listo, entonces parto de los 70, ese es mi 80%. Y voy acá, entonces aplico la fórmula, 70 que son coincidentes, lo multiplico por 100 y lo divido por 80, me da 87. Aquí vemos que me da 87. Pero ¿qué pasa? Me dio 87. La UGPP no le va a reconocer por 17 adicionales, porque usted lo único que va a poder tener es entonces 10 más. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no se puede pasar, si bien no se pasa a la planilla de los que tuvo en el mes de febrero, usted en los meses que se postuló solamente tenía 80 empleados. Y como la UGPP le va a dar a usted para pagar el salario mínimo de esos 80 empleados, por lo menos el mínimo, usted no va a recibir más de los que tuvo, que fueron 80. ¿Listo? Eso tiene que quedar muy claro para que la gente sepa que entonces no solamente es el techo del mes de febrero, pues, sino que si yo me voy a postular y no tuve sino 80, pues lo que máximo, así la fórmula me dé más, lo máximo que me van a dar es por los que yo me estoy postulando. Entonces en eso tienen que tener cuidado. Y aquí se puede invertir entonces el ejercicio si nosotros vemos en el ejemplo y lo vemos de una manera diferente. 100, siempre el techo, este es el techo de febrero. Tengo entonces 120 cotizantes en los meses que me voy a postular. La empresa pudo haberse reactivado, como dijimos, tuvo 20 cotizantes más. Y 90 cotizantes que siempre van a la fija, dijimos, siempre van a la fija. Eso es parto de que eso siempre les voy a dar, estaban en el mes de febrero. Entonces voy a aplicar la fórmula, número de coincidentes que son 90, lo multiplico por 100 y lo divido por 80, eso me da 112 subsidios. ¿Cuál es el problema? Así yo tenga 120 trabajadores, como me da 112 subsidios, yo tengo que ir aquí a el mes de febrero y no puedo darle más de los que tenía en el mes de febrero. Entonces, estos 12 ya no los puedo dar y le voy a dar solamente 100. Listo, porque eso es lo que dice la norma, así está contemplado. Entonces ya después de ver todos estos ejemplos que vimos, que son los que más o menos marcan todos los parámetros donde se puede mover ese empleador con sus empleados y qué es lo que la UGPP va a validar y que ustedes van a tener a la mano para saber por cuántos van a esperar el beneficio, vamos a mirar entonces ya cuáles son los pasos para acceder al subsidio. Lo primero entonces es que la empresa se postula a través de esa entidad financiera donde tiene ese título, esa cuenta de depósito. El banco recibe ese formulario, dijimos que su primera validación es verificar que estén completos con las firmas, que haya una certificación de ese revisor fiscal acompañado del representante legal y revisor fiscal del contador, en donde dice que hubo una disminución de ingresos. Esa disminución de ingresos la va a manifestar, porque la UGPP la va a verificar posteriormente, dentro de unos términos que le dan a él para hacer un proceso de fiscalización. La UGPP no va a llegar en este momento y va a decir, oiga, venga, yo le verifico si tuvo o no disminución de ingresos. No, lo está certificando bajo la gravedad del juramento, su revisor fiscal y el contador, y la UGPP va a verificar el día de mañana. Luego, entonces, el banco le dice a la UGPP, oiga, recibí tales postulaciones. Y ahí, entonces, la UGPP
va a verificar, primero, número de trabajadores que recibirán el subsidio. Listo. Va y valida. ¿Cómo? Comparando como lo vimos en los ejercicios anteriores. Certifica la conformidad indicando el número total de identificación de cada uno de los cotizantes que cumplan los requisitos. Le arma un paquetico al banco y le va a decir, ojo, vea, le envío ese empleador con NIC tal o empleador persona natural con cédula tal, va a recibir entonces por esos empleados tantos beneficios, con número de identificación de los cotizantes. Y va a llevar también la UGPP, y está obligado a ello, un registro consolidado de los beneficiarios, los trabajadores y número de empleos que se protejan e informen al banco. Es posible que el día de mañana una persona diga, oiga, yo tengo conocimiento de que mi empleador me postuló para el beneficio, pero no me venía pagando salario. Esa persona va a tener que restituir el dinero porque seguramente le van a brincar porque no le está pagando salario recibiendo el beneficio. ¿Qué hace entonces el banco cuando recibe esa información de la UGPP? Que esa información hubo fecha hasta el 7 de junio, hasta el domingo pasado, para haberla recibido. Entonces el banco va y elabora una cuenta de cobro y se la manda a la dirección del Tesoro Nacional. El Tesoro Nacional, entonces, el banco para hacer eso tiene un día hábil, va al Ministerio de Hacienda y la dirección del Tesoro Nacional, entonces, consigna a la entidad bancaria por el número de postulados que le aprobó la UGPP, el valor que le haya indicado. Y luego, al día hábil siguiente, que el banco reciba los recursos, los debe transferir al postulante al que se le concedió el beneficio. Entonces, muchas personas se preguntan, oiga, yo me postulé, pero todavía no he recibido el beneficio. Pues deben esperar a que la plata que el Tesoro Nacional le gire a los bancos debe estar en el transcurso de esta semana. Hoy es miércoles, a más tardar creemos que viernes ya debe estar dando las últimas consignaciones y que el banco le debe estar informando. O sea que ya este primer beneficio, ya la UGPP lo cerró, ya tiene unas cifras y unas estadísticas claras. Ayer lo informó el presidente a través de su informe diario, lo dijo que la UGPP ya validó y aprobó entonces por algo más de 100.000 postulantes que son empleadores o personas naturales empleadoras. Lo que hizo fue entonces que benefició a más de 2.600.000 personas y que esas 2.600.000 personas tuvieron más o menos, un costo para este beneficio de 800.000 millones de pesos. Se esperaba que cada mes el costo del beneficio fueran 2 billones de pesos, pero en este primer mes, porque hubo muchas circunstancias que las personas tenían gente suspendida, habían hecho licencias no remuneradas, no le estaban pagando un salario mínimo a sus trabajadores, entonces entraron y vieron que no podían cumplir los requisitos y por eso no se postularon. Entonces sobraron algunos recursos, 1.200 millones de pesos, es más o menos lo que sobró, que de lo que tenía estimado el gobierno nacional que valía la primera postulación, y entonces por eso se amplió por un mes más para que la gente tenga oportunidad de recibir, porque esos recursos ya están destinados para eso. Eso entonces es el proceso, cómo circula toda la información a través de la entidad financiera, del Tesoro Nacional y de la UGPP. Estas son las fechas para las postulaciones. Vamos a hablar, todavía no tenemos aquí la fecha del mes de la postulación del mes de agosto, porque el gobierno va a pedir unos decretos reglamentarios también para poderlo modificar y decir cuáles son las fechas que va a tener. Eso lo está ya manejando el Ministerio de Hacienda. Y para la segunda postulación, los bancos debieron haber estado recibiendo desde el día 10, pero me dicen que los bancos están contestando que llegaron a un acuerdo con el gobierno y que van a recibir a partir del día 12 de junio. Nosotros teníamos entendido que recibían a partir del día 10, pero pueden que estén en ese momento, porque ellos sí habían dicho, oiga, vamos a pedir 2 días más para esto, entonces es posible que ya se los hayan concedido, que estaban trabajándolo esta mañana. Van a presentarse hasta el 17 de junio para la segunda convocatoria, para la tercera hasta el 16, y aquí están las fechas entonces que la entidad financiera el 19 de junio va a entregarle a la UGPP. El 19 de julio entonces la entidad financiera entrega a la UGPP hasta ese día, la UGPP va a certificar hasta el 23 de junio para esta segunda convocatoria, y el 24 de junio le manda una cuenta única a los bancos y le dice, oiga señores bancos, ustedes ya tienen entonces esto para que le aprueben los beneficios por tales trabajadores a tal empleador. Y asimismo está entonces en esta presentación el cronograma que va a regir para la convocatoria del mes de julio. La de agosto entonces se la estaremos complementando una vez ya definan las fechas por parte del gobierno nacional. Listo. Debe tener en cuenta el postulante que para cada postulación debe realizar un mismo proceso. Es decir, la gente nos ha preguntado,
¿Será que es que yo me postulo una vez y ya tengo derecho entonces con lo que yo demuestre para recibir las 3 postulaciones que me hacen falta o las 4 que había lugar? La respuesta es no. Cada postulación tiene una circunstancia diferente, porque usted va a comparar el mes, en la primera comparaba el mes de abril con abril del año pasado, o abril de este año con enero y febrero de este año, en la reducción de ingresos. Ya para la segunda, las circunstancias son diferentes. Usted va a comparar es mayo con mayo del año anterior, o mayo con enero y febrero de este año. Entonces, las circunstancias varían para cada postulación. Hay gente que cumplió para la primera postulación con la reducción de ingresos, pero cuando fueron y compararon mayo, me dicen, no, definitivamente no llego al 20% en disminución de ingresos, solamente llego al 15% y no se pueden presentar a esta segunda postulación. Tienen que esperar a la tercera vez si cumplen el requisito. El segundo, tercer y cuarto aporte debe solicitarlo en la misma entidad. O sea, si usted ya escogió una entidad por la cual usted tramitó en esa, donde tenía esa cuenta de depósito, la primera postulación lo debe hacer ahí, la segunda y las terceras. Y el acto de postularse implica la aceptación de las personas bajo las condiciones se van a postular. Es decir, yo me voy a postular y yo me adapto y me acojo a esas normas que me rigen, pero no quiere decir que por yo postularme voy a obtener el beneficio. Eso sí queda claro. Tengo que cumplir esos requisitos que los va a validar la UGPP. Para el cálculo del aporte, cada trabajador solo podrá ser contabilizado una vez, ya lo dijimos, y si existe multiplicidad de empleadores, ya también lo habíamos dicho, se otorga el aporte al primero que realizó la postulación. Se reconoce el aporte al nuevo empleador por los empleados producto de una sustitución patronal, eso también lo trajo nuevamente, este es el decreto, no estaba antes, dice que se reconoce el aporte al nuevo empleador por los empleados producto de una sustitución patronal, pudiendo comparar los ingresos del empleador sustituido y el nuevo empleador. Listo. La medida en que el subsidio del PAES está condicionado al pago de la nómina no está sujeto a retención en la fuente. También es claro que cómo se maneja, no tiene retención en la fuente esos dineros, los pagos o abonos en cuentas que haya realizado o realicen las entidades financieras a los beneficiarios. Hay 3 momentos en los cuales se debe restituir el aporte estatal, y esto es muy importante porque nosotros decidimos y manifestamos que si la persona se da cuenta que de pronto le llegó por error, que la UGPP no pudo validar bien, que él se dio cuenta que un empleado se le retiró y no le va a pagar ahora ya salario y entonces tiene ese recurso, lo debe restituir y lo hace voluntariamente, esa persona no tendrá sanción alguna. Va a tener sanciones, como vamos a ver más adelante, cuando yo sea a través de un proceso de fiscalización que la UGPP tenga que entrar a analizar si tenía o no derecho para recibir ese beneficio. ¿Cuándo se debe restituir entonces el aporte? Cuando se identifique que no cumple con alguno de los requisitos establecidos para ser beneficiario. Esta es más delicada cuando se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados, pues lógicamente no solamente tiene que restituir, sino que va a tener que responder por acciones penales cuando el beneficiario se haya comprometido al pago del salario adeudado de abril y no lo haya cumplido. ¿Qué quiere decir eso? Y esta es una pregunta muy frecuente. Hay gente que pactó reducción de salarios con sus empleados. Eso está perfectamente en la página y dice, oiga, sí, yo lo voy a mandar a usted a la casa, le voy a pagar toda su seguridad social por un salario mínimo, pero yo no le voy a pagar el salario mínimo, sino la mitad de un salario mínimo. La norma lo que dijo fue, oiga, como esto es para pagar salarios mínimos, porque le va a dar por lo menos el 40% de un salario mínimo, usted lo que va a hacer, señor empleador, cuando reciba el beneficio y le ha reducido a esas personas el salario, es que dentro de los 5 días siguientes a que la UGPP le valide y que lo entregue el banco, usted lo que va a hacer es que se va a poner al día con los salarios de esos empleados y le va a pagar por lo menos un salario mínimo. Entonces ahí no hay lugar a restituirlo para nada. La facultad entonces que tiene la UGPP para la terminación del programa es que tenemos 3 años para adelantar un proceso de fiscalización sobre las empresas que han recibido el beneficio. Vamos a verificar esos 4 meses y mirar que lo recibieron bien. Se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos para la postulación. Vamos a mirar que en caso de verificarse un incumplimiento de los requisitos con ocasión a los procesos, se adelanta un proceso de cobro coactivo, es decir, señor, usted tuvo que haber devuelto estos recursos, no le pagó a esos empleados, no los utilizó para lo que era. Si esa persona no lo hace, pues habrá cobro coactivo, que eso tiene también medidas cautelares en contra de aquellos beneficiados que reciban uno o más aportes estatales de forma improcedente. Para lo cual, entonces, también habla la ley de un procedimiento y sanciones que está establecido en el Estatuto Tributario. Hay un artículo que es el 670 del Estatuto Tributario que habla de la sanción por improcedencia de las devoluciones y entonces dice, oiga, ¿sabe qué? Yo voy a hacer un proceso de fiscalización y encuentro que usted tenía que devolver entonces ese aporte. Si yo digo que usted lo tiene que devolver y usted lo devuelve, la sanción es del 10% del valor del aporte, es decir, devuelve el aporte más el 10% como sanción. Si usted entonces dice, oiga, sí, yo voy a devolver y devuelve 3, pero cuando la UGPP va y verifica, debía devolver por 5 trabajadores,
ya la sanción no es del 10%, porque la UGPP tuvo que corregir el monto a devolver, ya es del 20%. Pero esto es mucho más gravoso, entonces, como decíamos, cuando hay documentos falsos o mediante fraude se obtenga entonces el beneficio, y entonces la devolución, que decíamos que no solamente acompañada de acciones penales, sino también que se impone una sanción del 100% de lo que tiene que devolver. Y no solamente responde el representante legal, sino también va a responder el revisor fiscal o el contador solidariamente. Es decir, la UGPP va a ir a cabeza de algunos de ellos ahí. Este es el programa, vamos a mostrar aquí, me va a saltar esto que todavía lo estamos, no ha salido decretos reglamentarios, es el de la prima, pero les quiero dejar esto que es lo que maneja la amiga, el amigo de la doctora Gloria, que es el doctor Saúl, que es un excelente funcionario que tenemos en la UGPP, está encargado de manejar todo el contacto con la comunidad, estos son nuestros canales virtuales de atención, él está trabajando con todo ese equipo de trabajo desde las 6 de la mañana, de lunes a viernes, hasta las 10 de la noche. Tiene líneas de atención en Bogotá, aquí la dejamos para que la gente se pueda conectar. La gente en este momento va a preguntarme y con toda seguridad, oiga, ¿yo cómo sé por qué causas me negaron tales empleados? Ya la UGPP está construyendo la información para ponerla a partir de hoy, pues, a disposición de los postulantes que encontraron que se postularon por 10 y le desaprobaron 5, entonces van a encontrar las causas por qué se les negaron los otros 5 y así sucesivamente. Tenemos una móvil de la UGPP a la mano que también construyó su equipo de trabajo del doctor Suancha, los chats, los formularios, o sea, la UGPP se volcó toda a atender al ciudadano para poderle apoyar, ayudar a que haga uso de este beneficio que es muy importante para ese esfuerzo tan grande que están haciendo los empleadores de mantener a sus empleados en una nómina de trabajo. Gloria, esto es como lo que te puedo decir de lo que hacemos nosotros con respecto al PAEF y aquí estoy dispuesto a atender las inquietudes que tú consideres pertinentes. Excelente, doctor Campillo. Muchas gracias, muy querido. Creo que súper clara y concreta y lo veo también por el nivel de las preguntas, ¿sí? Mientras empiezan a ingresar sus preguntas, les vamos a colocar en pantalla 3 cortas preguntas de evaluación, una encuesta muy corta y mientras tanto le voy haciendo las preguntas al doctor Campillo. Una de las cuales es del doctor José Primitivo Suárez, asociado nuestro, y dice, muchas gracias por tan excelente presentación, tan excelente conferencia. Y pregunta él, ¿en qué cuenta se consigna el dinero cuando hay un error en el número de los subsidios recibidos? Bueno, qué importante pregunta, Gloria, la que nos hace. Le quiero contar lo siguiente, los bancos tienen una información directamente donde él recibió los depósitos para poder ahí en ese mismo banco él poder abonar lo que tiene que restituir. Y los bancos van a conformar una bolsa que al final del mes la van a restituir al Tesoro Nacional para que estos recursos sean utilizados en las diferentes postulaciones. Pero es una excelente pregunta. Recordémosle a él y a todos que si él hace eso voluntariamente no habrá sanción alguna por parte de la UGPP porque lo está haciendo con toda la honestidad y carácter del caso. Doctor Jorge, otra pregunta. Si yo soy beneficiario de un crédito por nómina del Fondo Nacional de Garantías, por ejemplo, 25 millones, recibo del subsidio del PAEF, no sé, 1.053.000 pesos y mis obligaciones laborales suman un total de 27 millones. En este caso, ¿tengo que restituir el valor del PAEF al crédito del Fondo Nacional de Garantías? Sí, te cuento que por eso decimos que va a la misma entidad donde usted realizó el crédito de la nómina para el Fondo Nacional de Garantía y lo que usted reciba como beneficio del PAE por los empleados que el Fondo Nacional de Garantía le prestó para pagar la nómina de esos empleados, se debe abonar a ese crédito. Ok, muchas gracias. Listo, siguiente pregunta. Si un empleado y 3 días de licencia de ese mes fueron no remuneradas y así se esté pagando el PILA, ¿este empleado aplica o no?
Solamente, Gloria, por tener la novedad de SLN, que es licencia no remunerado, suspensión del contrato, no aplica por ese empleado. Debe habérsele pagado el mes completo de cotización al sistema. ¿Listo? Importante, mes completo. Esa claridad es total porque la gran duda la hemos tenido muchos. Bueno, la duda respecto a los empleados, que es la siguiente pregunta, de la anterior era de María Isabel Lozano, asociada nuestra, y si los empleados sobre los cuales se realizó sustitución patronal, ¿cómo se realiza el cálculo frente a los ingresos para identificar que si por esos empleados es posible solicitar el beneficio? Recuerde que cuando hay sustitución patronal entra un empleador a sustituir las obligaciones y los derechos que tenía su antiguo empleador. Entonces ahí lo que va a verificar es si va a verificar los mismos requisitos. Yo voy y digo, oiga, yo tengo sustitución patronal, voy a mirar cómo fue lo que pagó mi empleador, pues el empleador anterior frente a esa obligación de pagar en la planilla pila, y la UGPP lo que va a verificar es eso. Entonces, ¿a quién le va a llegar? Pues si usted tiene una sustitución patronal y viene un nuevo empleador, recordemos que coge todos los derechos que tenía el anterior empleador. Entonces, se le paga a ese empleador. ¿Listo? Perfecto. Ana María Ramírez, ¿quieres abrir el micrófono y hacernos tu pregunta de viva voz? Hola, buenas tardes. Por supuesto que sí. Muchas gracias por este espacio a todos. Clarísima la exposición. Doctor Jorge Mario, mi pregunta es, ¿qué pasa si en el proceso de verificación la UGPP calcula un valor inferior al auxilio, pues una vez la empresa hace el cálculo? Bueno, Ana María, nosotros en la UGPP, lógicamente, al validar podemos dejar por fuera algún empleado que ustedes consideren que nos pudimos haber equivocado. Entonces vamos a tener, primero vamos a colocar la base de datos para decir cuál fue la razón por la cual se le negó ese empleado. ¿Listo? Le vamos a decir, mire, no le pagó completamente, o este empleado tuvo una licencia no remunerada, o usted no le pagó el salario mínimo a esta persona. Vamos a mirar eso. Y vamos a tener derecho a poder corregir el error que cometamos, o sea que no van a perder la postulación por ese empleado, Ana María. Muchísimas gracias, doctor. Ya yo creo que con los días identificaremos este tipo de situaciones y me imagino que la UGPP establecerá cuál será el procedimiento para dicho trámite, ¿cierto, doctor? Sí, señora, le quiero contar lo siguiente. Recuerde que nosotros otorgamos beneficios por casi 2.600.000 empleados. Montar una base de datos de esa naturaleza, de cada circunstancia, de lo que le negó y no le negó, pues lógicamente nos va a tener una capacidad de retorno increíble, pero nosotros estamos poniendo todo el esfuerzo para que eso se dé. Créame que en los próximos días ya tendrá las razones y van a poder solucionar el problema y nosotros les vamos a aclarar, vea, sí o no, pero con seguridad el beneficio no lo van a perder. Perfecto, muy claro, muchas gracias. Sí, todos nos hemos visto obligados a hacer cosas muy novedosas, muy rápidos, y ahí demuestra lo capaces que somos todos en estos procesos de actuar rápidamente. Bueno, otra pregunta. ¿Se puede cambiar el método por el cual se postuló para cada periodo? Sí, importantísima, Gloria, esa pregunta. Sí, porque si yo en la postulación que tomé para la primera, que era el mes de abril, pues me postulé en mayo, pero cogí como referencia el mes de abril, me dio el método 1, que es compararlo con abril del año pasado, y no me dio el método 2, pues yo me fui por el método 1, pero en la segunda postulación yo puedo coger o el 1 o el 2. En cualquiera de las postulaciones va a poder jugar con uno o con otro método, y con que cumpla uno solo, con eso tiene. Lo que no va a poder nunca cambiar es la entidad financiera por la cual se postuló, esa sí es la misma, pero los métodos sí los puede variar. ¿Listo? Ah, bueno, ya nos respondió otra pregunta que tenía. Era si la entidad financiera se podría cambiar. No, esa no se puede cambiar, es la misma por la que yo ahí metí la primera postulación, ingresé la primera postulación, por esa sigo ingresando las demás. Bueno, otra pregunta de Margarita Cura, asociada nuestra. ¿Y las incapacidades cuándo cumplen los 30 días, los cubren? Claro, esa pregunta de Margarita también es muy buena y le voy a contar por qué. Porque es que la única restricción que trajo la norma es que yo marque una planilla pila con licencia no remunerada o con suspensión de contrato.
Si yo tengo incapacidades, estoy pagando totalmente las obligaciones de mis trabajadores. Una cosa es que la EPS pague un porcentaje y yo otro, pero yo no estoy incumpliendo en nada y ese empleador no tiene por qué castigarse. Entonces la norma simplemente dijo, mire, no se le va a pagar es cuando tenga licencia no remunerada porque usted no está pagándole a un trabajador ni suspensión del contrato, pero las incapacidades, tranquilo que eso no tiene ninguna condición y las personas que nosotros veamos incapacitadas, lógicamente está cumpliendo su empleador y las vamos a validar la postulación para que le salga positivamente. Siguiente pregunta. Si se redujo la jornada laboral de un trabajador y por ende se disminuyó el salario, si por el funcionario efectivamente nos reconocen el subsidio, ¿debemos pagar el subsidio reconocido? Creo que es si se redujo la jornada laboral, la entendería, y se disminuyó el salario. Sí. Si se redujo la jornada laboral y le redujo también el salario a esa persona, que es un derecho que tienen todos los empleadores, lo que va a pasar ahí es que en la primera postulación le dice, oiga, cuando usted reciba el beneficio tiene 5 días para que le pague el salario completo. No le puede pagar menos de un salario mínimo. Entonces, páguele el salario completo porque le están dando hasta el 40% de un salario mínimo, vaya y páguele el salario mínimo por lo menos, que es el pactado, y se pone al día entre los 5 días después de recibir la postulación. Eso para el mes de abril, porque en las siguientes postulaciones por ese trabajador se entiende que lo que recibió ya le debió haber pagado por lo menos el salario mínimo, que es lo que dice la norma. Creo que hace relación con esta, que dice que si en abril le pagué a mis empleados un porcentaje del salario mínimo, y si obtengo el beneficio, ¿debo pagar el excedente del salario mínimo a dichos empleados? Sí, señora, hace relación y es exactamente así como él lo está diciendo, debe pagar el excedente cuando reciba ya el beneficio. Ok. ¿El gobierno ha dado alguna directriz respecto al beneficio que reciban los empleadores si ese ingreso estaría grabado en el impuesto de renta? Creo que usted ya lo había respondido. Ya lo dijimos claramente, lo sacó el decreto 815, no son... no hace base para eso. Ok. Daniela Ramírez nos dice que le interesa hacer la pregunta con micrófono abierto. Hazla, Daniela. Doctor, buenos días. Tengo dos preguntas puntuales. Respecto de la sustitución patronal, ¿existe algún límite en el tiempo para haberse hecho esa sustitución? Tuvo que haber sido este año. Y la segunda, la circular 033 del Ministerio nos dio la opción de establecer licencias remuneradas compensables. ¿Esa no afectan, no se va a tomar como ninguna medida restrictiva para otorgar el beneficio? Bueno, Daniela, muchas gracias por tu pregunta. Te quiero contar lo siguiente. Frente a la primera, pues la sustitución patronal debe haberse dado este año porque recuerde que si se dio en años anteriores ya tú tienes un empleador diferente. ¿Listo? Apenas es en el transcurso que se esté dando, entonces uno va a verificar, oiga, ahí es normal que se esté dando una sustitución patronal en este momento, ¿cómo afecta esto? Entonces, en este momento se tiene en cuenta, como ya te lo dijimos. Y la siguiente pregunta, que es muy importante, esas licencias remuneradas no te afectan que tú recibas como empleadora el beneficio por tu trabajador. Estamos hablando que simplemente cuando se marca la SLN, que es la licencia no remunerada o suspensión temporal, ahí sí, pero la licencia remunerada no tiene ningún problema. Tú estás cumpliendo con todas tus obligaciones. Ok, muchas gracias. Si las incapacidades superan los 180 días, ¿se pagan igual? Sí, indudablemente. No tiene ningún problema. Ese es un tema que ya está manejando la EPS con el trabajador o riesgos laborales. No tiene absolutamente ningún problema y se le paga el subsidio porque sigue siendo el trabajador de la empresa. Yolanda Ramírez nos dice que ellos aplicaron para el beneficio PAEF, pero que unos días después de que pagaron la nómina les llegaron los recursos, les llegó el beneficio. ¿Cómo deben proceder? Esa plata es de ellos. Ellos hicieron un esfuerzo grande y le pagaron a sus trabajadores. Listo. Y recibieron con la totalidad de los requisitos. Están cumpliendo, no tiene ningún problema, no tiene que restituir el dinero. Ok, sí, el recurso es de la empresa. Sí, ya ellos lo utilizaron en lo que era, se adelantaron y pagaron antes, pudieron inclusive hasta pagar intereses porque mucha gente pagó créditos para poder hacer el esfuerzo de mantener su empleado. Eso es lo que le va a reconocer el gobierno, que lo mantuvo y por lo tanto esa plata es de él cumplió con pagarle a los empleados y tenerlos ahí. ¿Podría verificar qué restricciones existen entre los subsidios y los préstamos del Fondo Nacional de Garantías de Préstamos para Nómina?
Creo que eso usted lo explicó ya, ¿cierto? Sí, señora. Pero, Solamente, sí, sí, siga. ya lo explicamos, ya nosotros dijimos simplemente que cuando tenga un crédito del Fondo Nacional de Garantía lo aplique por esa entidad y que cuando reciba los recursos va a utilizarlos para abonar ese crédito porque precisamente el crédito fue para pagar nómina y aquí está recibiendo el recurso para pagar nómina. Bueno, esta charla era de una hora. Todas las preguntas que con el perdón de todos voy a tratar de cubrirlas. Dice la siguiente, de la planilla de febrero, ¿cuáles empleados se considerarán como la base para el cálculo del número de cotizantes al obtener el beneficio respecto a las novedades y tipos de cotizantes reportados? Sí, no está muy clara, pero no sé si usted la interpreta, doctor Campillo. Sí, Gloria, la interpreto de la siguiente manera. Él lo que está tratando de decirme, oiga, ¿cómo tengo yo en cuenta cuál es el número de empleados que tuvieron que pude tener en el mes de febrero? Porque en algunos les marcó novedades o algo. Los empleados por los cuales él pagó la planilla pila de los meses completos, esos son los que se verifican ahí. Fueron los empleados de la compañía y en esa planilla pila dice, oiga, yo tuve estos empleados. Con esos empleados ya nosotros miramos que ese es el tope. ¿Se acuerda que decíamos que febrero era el techo máximo? Ese Sí. va a ser el tope. Doctor Cristian Galvis, buenas tardes. Si quiere hacer su pregunta, micrófono abierto. Cristian. Espérate que no he encontrado el micrófono, sí, qué pena. Gracias, doctor Campillo, muy clara su explicación. Muchas gracias por todas las claridades. Realmente yo sé que esta es una charla sobre el tema de auxilio en la parte de nómina. Tengo una duda en particular, aprovechando que es de la UGPP, en relación con el pago de la pensión. Como sabemos, ha disminuido al 3%. ¿Qué sucede con esas semanas cotizadas y esos recursos en particular? Gracias. Cristian, ¿cómo estás? Bueno, entonces voy a contextualizar un poquito, porque es importante que aproveche también esa oportunidad porque le va a servir de claridad lo que pregunta Cristian a mucha gente. Vea, le voy a contar lo siguiente. Si vamos a hablar del tema de cotización del 3%, eso no le va a servir sino a las personas que ganan un salario mínimo. Porque esas personas que ganan un salario mínimo, la cotización les va a aparecer con el 4%, que lógicamente lo que va a haber solo gastos de administración, pero les va a aparecer a aquellas personas que ganan un salario mínimo cuando cumplan las 1.300 o las 1.150 en el fondo de ahorro, en los de ahorro individual. A los que ganan o ganamos más de un salario mínimo, esas semanas prácticamente haga de cuenta que usted no las trabajó. Porque si usted está entre los últimos 10 años y se pone a cotizar por un 3%, eso le va a afectar a usted su base de cotización de los últimos 10 años en el régimen de prima media. Y en lo otro, pues tampoco le va a sumar absolutamente nada porque usted no está cotizando, solamente están pagando prácticamente los gastos de administración de esas entidades. Entonces, la pregunta suya es muy importante por eso. Haga de cuenta que usted, cuando cumpla las 1.300 semanas, va a tener que trabajar 2 meses más y cotizar correctamente esos 2 meses. Listo. La última pregunta. ¿Cómo se puede validar que los trabajadores que no fueron reconocidos en el PAEF para identificar cuáles fueron rechazados y el motivo? Bueno, creo que ustedes están trabajando en eso como nos lo explicó, pero le doy la palabra. Sí, nosotros estamos trabajando en conformar una base de datos que ya va muy adelante para cada una de las personas que se postularon, que ellos tengan conocimiento por qué a mí me negaron o no un trabajador en la postulación. Yo tengo derecho a reclamar, como nos lo decían ahorita. Mire, ustedes se equivocaron y no tuvieron en cuenta eso, porque recuerde que esto ha sido tan rápido que la verdadera información la vamos a ver cuando hagamos el proceso de fiscalización. Ahorita prácticamente nosotros lo que recibimos es un paquete que viene de los bancos donde ellos verifican que tengan las firmas de su representante legal y de su contador. La UGPP valida con lo que en este momento tiene para validar, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros si tenía o no derecho a eso? Cuando miremos la reducción de los ingresos, cuando ellos ya le presenten sus declaraciones a la DIAN, entonces el decreto dice que la DIAN nos va a pasar la información a nosotros, cuando nosotros verifiquemos todo eso, cuando no tengamos denuncias de esos empleados que nos digan, oiga, mi empleador se postuló por mí, realmente no pude recibir yo un beneficio no sé por qué él se postuló por mí si no me está pagando. Entonces, eso todo lo vamos a ver ahí. Pero ahorita vamos a sacar una información de qué fue lo que validó la UGPP y las causales por las cuales rechazó a algunos postulantes.
Bueno, yo creo que doctor Campillo, respetando su tiempo, el inmenso interés de todos nuestros asociados, si hay más preguntas, yo creo que a través de Concom las podemos direccionar. Esta presentación, como les decía en el chat, les va a llegar a los correos que ustedes registraron indicaron cuando se registraron, pero si alguien tiene duda y no les llega, con muchísimo gusto se las hacemos llegar. Antes de despedirnos, quiero invitarlos mañana a las 4 p.m. a nuestra mesa de innovación. Hablaremos sobre un tema clave en este momento en nuestro sector, como muchos que les hemos traído a estos espacios, que es intraemprendimiento. Y nos va a hablar un experto que viene del sector financiero y dirigió buena parte de los intraemprendimientos que realizó esta entidad financiera. Entonces, vamos a obtener en esta charla un máximo potencial de creatividad para todas nuestras organizaciones. Nuevamente, doctor Jorge Mario, muchas gracias. Kelly, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros asociados que nos escuchan. Muchas gracias por compartirnos este aprendizaje, tanto con su charla, Jorge Mario, como con las preguntas de nuestros asociados. Feliz almuerzo y que tengan un resto de día muy feliz. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, Glorita. Chao. Chao. Gloria, ahora aprovechando que está Kelly acá, esta invitación que estás haciendo me parece importantísima para nuestro equipo de cartera en la UGPP. De pronto con Kelly pudiéramos buscar la manera de que nuestro equipo de cartera pudiera estar mañana a las 4 de la tarde en esta charla importante con Pedro. Cordialmente invitados. Y de hecho nosotros tenemos como aliados, asociados e invitados permanentes a entidades del gobierno, porque es que este tema de recuperación de cartera es un tema transversal a todos los sectores y como así lo entendemos, están cordialmente invitados. Listo, entonces Kelly me imagino que se pondrá de acuerdo. Sí, gracias, chao. Un abrazo y nuevamente mil gracias.